déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia Sin Censura. Ricardo, creo que antes de hablar de Beatriz Pajés, que es otro personaje eh, impresentable de los medios de comunicación, me tienes que dar tu opinión de esto que acabo de presentarle a la audiencia. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, querido Vicente, público memorioso, pues estoy anonadado. Yo no sé si Ciro Gómez Leiva sea un imbécil, sea un pendejo, sea un estúpido o todas las cosas juntas, porque, perdón por el exabrupto, pero ¿quién es el señor López Obrador? Se pregunta. Bueno, pues el señor López Obrador es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El señor López Obrador, Ciro Gómez Leiva, es el titular del Poder Ejecutivo de México. El señor López Obrador, Ciro, es el jefe del Estado mexicano, es el jefe de gobierno de este país, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es elegido, fue elegido por el voto directo y universal del pueblo mexicano. El presidente López Obrador, o el señor López Obrador, como tú le llamas, es la cabeza de la administración pública federal. También me enardezco, querido Vicente, porque, carajo, el cargo existe desde la inclusión de 1824 en la constitución política de este país, pero este imbécil no lo sabe en Radio Fórmula. Y su primer titular fue Guadalupe Victoria. Ese es el señor López Obrador, el presidente de México, el jefe de las 20 secretarías de Estado que existen, de las dependencias federales, de los organismos descentralizados y de las empresas paraestatales. Ese es el señor López Obrador. No es un empleado de Olegario Vázquez Raña, no es un empleado ni sicario de la pluma de Olegario Vázquez Aldir, no es el mandadero de Grupo Imagen, no es el jefe de la borracha de Yuridia Sierra, es el presidente de la República. Tiene a su cargo todas las carteras de interés público de la nación en materia administrativa. Ese es el señor López Obrador, Ciro Gómez Leiva. En fin, Vicente, público memorioso, pues ha estado la semana muy intensa. Yo ya intencié aquí, como dicen los chavos, y ya vimos, los voceros del corporativismo están vueltos locos, están delirantes, están hambrientos de rating, pero han perdido la cabeza. Ya escuchamos a Carmen, a Ciro, esta mujer, Carmen Aristegui, en quien en algún momento muchos creímos cuando éramos jóvenes y pensamos que Carmen Aristegui era prueba de rigor, que era periodista, pero nos dimos cuenta de que no es así, y ahora más. Sus analistas de cabecera son Denise Dresser y Ricardo Rafael, sobrino de Miguel de la Madrid, y están delirando junto con ella por falta de chayote. Quieren que el gobierno los maicee, Vicente, y como no lo hace, lo atacan con todo su arsenal de calumnias y fake news. Carmen, que ya hemos dicho, nunca ha escrito una sola investigación periodística ávida de rating, ya se voló la barda, y en una burrada insólita, ahora quiere hacernos creer que a la audiencia, al pueblo de México, que Francisco Labastida Ochoa, la vestida, como le llamaba irónicamente otro infumable que es Vicente Fox, pues fue narcogobernador de Sinaloa, y se le ocurre a Carmen Aristegui que este señor es fuente confiable. Le hizo una entrevista tratando de sacarle una madeja de estupideces, y lo consiguió. Nada más hay que ponerle a estos dinosaurios seniles un pequeño cebo para que lo sigan y se vayan de bruces. Pero no es solo ella, Vicente, hay otros personajes aún más locochones, y una de estas es sin duda Beatriz Pajés, dueña y directora de la revista Siempre. Esta publicación, o mejor dicho, este pasquín que siempre ha recibido línea editorial del PRI, pues ahora este pasquín ha sacado una portada delirante donde declara, donde acusa al presidente López Obrador de ser un narcotraficante, casi en la misma línea en que Carmen Aristegui pues le hace la entrevista a La Bastida. Hasta pareciera un nado sincronizado, otro. Y con ese cinismo a prueba de razonamientos, Pajés
Dice que el presidente viajó al Triángulo Dorado para demostrarle al pueblo de México que goza de la protección del cártel de Sinaloa. Sin ninguna prueba, esta absurda priista, Vicente, dice que López Obrador quería llegar a la cuna del Chapo Guzmán para reiterarle a los integrantes del grupo criminal que cuentan con la protección del gobierno. Imagínate esta estupidez. Y sin ofrecer una sola prueba de sus dichos estúpidos, esta señora asegura tan campechana ella que la visita del presidente tiene el objetivo de pedirle al cártel de Sinaloa que continúe apoyando al partido Morena para ganar elecciones. ¿Ha apoyado a Morena el cártel de Sinaloa? Si es así, que lo pruebe, Beatriz. La priista no ofrece, Vicente, ni un solo dato duro sobre sus acusaciones. Se dice periodista, entrega premios de periodismo, pero no conoce el rigor periodístico de un artículo de opinión, de un artículo de fondo. Y el rigor público memorioso es garantía de fiabilidad en un periodista serio, en un periodista de a de veras. Pero doña Beatriz ha olvidado o nunca aprendió que siempre debemos dar a conocer cómo demonios conseguimos la información y el contexto de los hechos. Es un requisito sine qua non y todo ello debe ser transmitido al público, sobre todo en los casos donde está de por medio un prestigio, la condición humana, porque al omitir estos detalles, Vicente, el periodista, llamémosle así, cae en la desinformación. Pero eso le importa a doña Beatriz un cacahuate. Dice que será importante saber en qué consisten los acuerdos maquiavélicos de López Obrador con la mafia, así dice en su artículo. Es decir, lo acusa de mafioso, de narcotraficante, y no sabe la señora en qué consisten los acuerdos que según ella tiene el presidente con el crimen organizado. Sin haber hecho ningún reportaje, ninguna investigación, la dueña del Pasquín siempre asegura que hay sicarios apostados en las casillas electorales que obligan a la gente a votar por Morena a cambio de que la industria criminal avance sin ningún obstáculo. ¿Dónde están los testimonios de la gente? ¿Dónde están las fotografías? ¿Dónde están los audios? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están los datos duros? ¿Qué pruebas ofrece? Ninguna. Ahogada en un mar de inferencias, Pajés como su amiga Carmen Aristegui, porque son cuatas, dice que este gobierno no solo tolera y protege a los traficantes, sino que también les permite tener bajo su control amplias extensiones de territorio, pero no nos dice cuáles. Nos debería de ofrecer el mapa y el territorio, pero no entiende ni siquiera eso. Asegura la señora Beatriz que la Cuarta Transformación permite que la delincuencia expropie la soberanía de la nación. A ver, que nos diga, que nos detalle quiénes están expropiando la soberanía de la nación, quiénes, dónde, cuándo y por qué lo hacen y quién se los permite. Llama al presidente alcahuete de los narcos, así, con todas las alcahuete de los narcos, y dice que el gobierno de la Cuarta Transformación opera como un cartel, pero son ya no digamos inferencias, público memorioso, son jaladas, son pendejadas. Esto sí enardece, porque no es la primera vez que esta señora ataca al presidente. Le ha dedicado portadas donde le ha llamado miserable, donde ha cabeceado el príncipe de los ladrones. Pero Vicente, que la compre quien no la conozca. El público debe saber quién carajo es María Beatriz Pajés Yergo Rebollar y cuáles son realmente sus intereses. Esta disque periodista tapatía es hija del periodista tabasqueño y priista también, José Pajés Yergo, fundador de medios de comunicación priistas. Hoy, mañana, y esta revista que ella ha heredado, que es siempre fue, valga la redundancia, una señora fifí, una joven fifí. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación, yo creo que de noche, en la Universidad Anáhuac, y ha sido comentarista política con los peores del corporativismo. Ha trabajado en Radio Fórmula, ha trabajado en Televisa, ha hecho disque análisis político
con Oscar Mario Beteta, ha participado en un programucha que se llama Según Ellas, que condujo, por supuesto, su amiga Azucena Uresti en Milenio TV. O sea, imagínate, esta persona que no es periodista, ha sido diputada del PRI, fue secretaria de Cultura del CEN del PRI, apenas terminó con Peña Oye, Nieto Ricardo, en 2017, dime, Vicente. y ahora es frecuente en las mesas de Carlos Alarraqui. Ya con eso lo dije todo. Y te digo por qué, querido Vicente, porque son súper amigos. Ellos tienen una fundación. Beatriz Pajés tiene una fundación, la Fundación José Pajés Yergo AC, y esa fundación pues otorga el Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo, y entre esos galardonados del premio se encuentran precisamente Carlos Alarraqui. A Carlos Alarraqui le ha dado el galardón. Imagínate cómo estarán las cosas. Alarraqui la invita a analizar en su mesa de Atypical TV. Ya sabemos las de pendejadas que dicen ahí en Atypical TV, este miserable publicista de Vicente Fox y otros mezquinos que es Carlos Alarraqui, y la señora esta madre del granuja de Nicolás Alvarado, que es Teresa Vale. Pues entre esos galardonados, porque se reparten todo, son onanistas, pues también le han dado a Paquito Calderón, sí, el monero Calderón del periódico del Pasquín Reforma, le han dado el premio, le han dado a la presentadora, lectora de teleprompter Paola Rojas de Televisa, y apenas hace 2 años, en 2019, en la categoría de premios a la industria y a la empresa, le dieron el premio a la democracia. Imagínate, el premio a la democracia al presidente en ese entonces de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Esa es Beatriz, Vicente, esa es Beatriz Pajés, la que acusa ahora sin ninguna prueba al presidente López Obrador de narcotraficante. Que no se la jale, perdón por el exabrupto, Vicente, yo no suelo ser así, sí grito y toda la cosa, pero esto es completamente delirante. Es un nado sincronizado y pudieran estar de acuerdo, según vemos, Carmen Aristegui y Beatriz Pajés, porque acusar desde ambos flancos al presidente López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico y no aportar ningún dato duro y no aportar ninguna prueba, es ya de gente delirante que está mal de la chaveta porque no le han dado chayote. Ay, mi querido Ricardo Sevilla, y como me diría un amigo en común que tenemos comiendo ayer, desayunando juntos, y lo peor está por venir. Así que lo bueno, prepárate para lo bueno. Y mucho de esto se vendrá precisamente con los ataques, las tergiversaciones y todo lo que tanto criticamos de estos medios de comunicación corporativos, de estos personajes que por tantos años se han sentido iluminados por Dios y que forman parte de esta élite del periodismo mexicano, del que afortunadamente no formamos parte. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de tu programa más al rato en YouTube? Porque me imagino que vas a seguir desmenuzando carnita para la audiencia, y que obviamente también te lean en las redes sociales como Twitter, en donde te sigo y andas bravo, querido Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, pues es que la mula no era arisca, pero los palos la hicieron sin albur, y estamos preparados para lo tupido, para lo duro que se venga también sin albur, pero tenemos para darle, tenemos lo más importante, el apoyo del público, el apoyo del pueblo y los datos duros. Con eso los encueramos. Así que desde nuestra trinchera vamos a seguir trabajando por este periodismo social, por este periodismo que va caminando del lado del pueblo. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, muy escueto. Síganme en los datos duros. Los datos duros MX, así nos encuentran en YouTube, porque de pronto nos esconde, pero no lo dejemos, síganme ahí estoy a las 8:30, hoy hay informativo, y como bien dices, querido Vicente, vamos a continuar desmenuzando esta y otras noticias
Síganme, por supuesto, aquí en Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana, y el próximo miércoles tenemos otra investigación, porque no vamos a parar. Léanme en el diario Basta, estoy publicando martes y jueves mi columna, y también allá reportaje semanal, y ahí nos vamos a seguir leyendo. Vamos a continuar dejando la víbora chillando. Abrazo fuerte, querido Vicente, excelente fin de semana, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Así es, mi querido Ricardo, muchas gracias. Te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Le agradezco a Carla Mote, a la historiadora Carla Mote, y a la querida Alina Duarte, nuestra corresponsal, que nos acompañen para entrarle a la mesa de diálogo. Carla, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes ya. Hola, querido Vicente, muy buenas tardes, y pues yo aquí muy agradecida por la invitación. Gracias, Carla. Querida Alina, ¿cómo andas? Hola Vicente, muy bien, saludos a ti, a toda la audiencia y también a Carla para estar en esta mesa ya listas ya seguramente para hablar mucho de esto que acaba de declarar el presidente López Obrador. Vamos a dejar la víbora chillando, como digo, Carla, Alina. Carla, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene este liderazgo regional, y así lo demuestra con esta solidaridad a Gustavo Petro, a muchos kilómetros de distancia, pero una solidaridad que suena fuerte debido a que expone el presidente Andrés Manuel López Obrador una campaña cobarde, perversa, contra el candidato de las izquierdas por allá en Colombia. ¿Cómo ves, Carla? A mí me parece muy significativo que el tema que ponga el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la mesa es precisamente el de la campaña sucia en contra del candidato puntero que resultó con la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de la elección de Colombia, Gustavo Petro, junto con Francia Márquez, en una fórmula que pues por primera vez pues nos otorga, y sobre todo al pueblo colombiano, digamos, esta posibilidad real de que la izquierda llegue por primera ocasión a ese país al poder. Cuando el presidente Andrés Manuel habla de esta campaña sucia, creo que tenemos que pensar en cuál fue el resultado de esta primera vuelta. Y bueno, en primer lugar quedó la fórmula de Petro con Francia Márquez, y en segundo lugar llegó un personaje pues que resulta disruptivo, pero al mismo tiempo muy significativo, muy sintomático de este tipo de campañas que yo digo, ojo, porque podemos observarlas en otros momentos, podrían replicarse, y que bueno, también creo que sigue una línea de estos populismos de derecha en los que pues de fondo no hay una propuesta de gobierno sólida, pero hay sí una apelación a la emocionalidad, y en particular pues es la campaña que emprendió el candidato Rodolfo Hernández, quien quedó en el segundo lugar en esta primera vuelta. Y cuando el presidente Andrés Manuel pues refiere esta campaña sucia contra Petro, pues tenemos que pensar que en el contexto colombiano pues vienen de un proceso muy doloroso de pues todos los saldos de la violencia que ocurrieron con el crimen organizado, que también pues tuvo su expresión en las guerrillas urbanas y rurales, en una de ellas en las que participó el ahora candidato presidencial Gustavo Petro, que por cierto es la tercera contienda en la que participa, y que bueno, esta cuestión aunada a la cercanía con Venezuela, hacen como este cóctel en el que esta derecha populista, estos grupos conservadores que están, digamos, concentrados en una figura política que mantiene desde hace mucho tiempo el control en Colombia, que es la de Uribe, pues hacen esta campaña pues en contra de un personaje de estas características, hablando de cosas que a veces pueden resultar muy hilarantes. Por ejemplo, la cuestión de la llamada ideología de género, se colocan en contra de todo cambio social tendiente a respetar los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, esta amenaza también hacia
que es constante hacia que se van a convertir en Venezuela y pues bueno, este pasado guerrillero del candidato Petro. En este marco pues llega este personaje, Rodolfo Hernández, quien pues emprende una campaña sobre todo a través de las redes sociales, de WhatsApp, con fake news, con videos chistosos, se le ve en una cuenta muy exitosa de TikTok bailando y que resultó pues una sorpresa ver este crecimiento de un personaje que era prácticamente desconocido a principios de año, digamos, frente a una figura como la de Petro, que tiene una trayectoria política muy larga y pues repito, es la tercera vez que contiende a la presidencia de Colombia. Entonces, pues en ese marco de campaña sucia, de juego sucio por parte de la derecha, es que pues vemos esa declaración de hoy del presidente Andrés Manuel, un apoyo que si bien lo entendemos pues a la luz de la afinidad política que hay evidentemente entre Andrés Manuel y Gustavo Petro, pues también que no resulta, digamos, tan contundente como la que sí vimos ya, por ejemplo, de Lula, quien hace poco tuiteó justamente el día de la campaña, o me parece que un día antes, que pues él expresaba su apoyo a Gustavo Petro y que invitaba al pueblo colombiano a votar por él. Estamos en el proceso en el que va a realizarse la segunda vuelta de las elecciones y el panorama pinta complicado porque se sumarían las fuerzas de los otros candidatos que son de derecha o de centro derecha, todos contra la fórmula de Petro Márquez, y bueno, pues seguiremos observando este proceso electoral que es importantísimo para las izquierdas de la región. Así es, querida Lina Duarte, ¿cómo ves tú el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera y el destape de esta campaña que pues obviamente tú ya nos habías advertido en tu cobertura desde Colombia, pero que pues queda de manifiesto que se ha arreciado rumbo a la decisión en segunda vuelta de los colombianos? Pues mira, en realidad es difícil no creer que un López Obrador se identifique con un Gustavo Petro, especialmente por todas las similitudes que hay dentro de este proceso de conformación de liderazgo de cara a la candidatura presidencial. Gustavo Petro, así como López Obrador, que fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, pues él fue alcalde de Bogotá y también intentaron destituirlo en su momento, le levantaron todo un caso, así como el caso del desafuero, y claro, a pesar de las particularidades es inevitable recordar que los procesos son sumamente similares. Yo ahí no coincido tanto con que se le estigmatice a Gustavo Petro con que fue guerrillero, porque eso es real, él formó parte del movimiento de M-19, sin embargo, él depuso las armas, se incorporó también a la vida democrática de ese país, a tal grado de haber ocupado cargos como el de ser congresista, senador, alcalde, ¿no? Y recientemente, pues ahora candidato, como lo menciona Carla, por tercera ocasión a la presidencia, al igual que un López Obrador, ¿no? En este caso, en Colombia. Yo he puesto mucho el acento en que la candidatura de Gustavo Petro no necesariamente representa esa vanguardia revolucionaria de izquierda, sin embargo, sí representa la ampliación de las garantías individuales de los derechos en el marco de un país sumamente devastado por una guerra que aún no culmina a pesar de haberse firmado los acuerdos de paz en el 2016. Hoy, a la fecha, se tiene una estimación de más de 340 asesinados y asesinadas de aquellos y aquellas personas que firmaron estos acuerdos de paz, la persecución y el asesinato sistemático, no solamente de quienes formaron parte de las guerrillas y depusieron las armas, sino además de defensores de derechos humanos del territorio, ha sido una constante y en ese marco está buscando la presidencia de Gustavo Petro. Ahora bien, les mandé al chat, no sé si tengamos ahí estas imágenes, que son fotos que tomé específicamente una, ¿no? En las calles de Bogotá, que tiene que ver con estos carteles de Petro asesino, Petro corrupto. Eso está tapizado en varias de las avenidas principales de Bogotá y eso forma parte no solamente de la campaña en medios de comunicación, sino en el día a día del estigma que significa alguien medianamente de izquierda, que se considera de centro izquierda. Eso representa, ¿no? Es un peligro y estas narrativas de que van a ser como Venezuela, miren, ahí está, también le tomé foto a este artículo que me llamaba mucho la atención de que Colombia no es Venezuela, y estos artículos de opinión fueron la constante durante meses, ¿no? Si no es que durante décadas, pensando en que pues quien tenía el control en todas las esferas institucionales, gubernamentales y de los partidos políticos, pues era la ultraderecha encabezada por Álvaro Uribe, y actualmente se repitió esta fórmula para ganar la presidencia, no solo de Rodolfo Hernández, sino también el candidato Federico Gutiérrez,
que era quien creíamos iba a pasar a la segunda vuelta, echaron todo al asador y aún así no lograron encabezar, ¿no? Hacia esta segunda vuelta. Lo mismo hicieron con Iván Duque hace 4 años, un personaje que muy poca gente conocía y que lograron inflarlo a tal grado de llevarlo al Palacio de Nariño. Bueno, ahora con Federico Gutiérrez hicieron lo mismo. No fue tan exitoso, pero sí un Rodolfo Hernández que en algún momento, ya lo he dicho y no es menor, ha insistido en que le admiraba a Adolfo Hitler, que las mujeres pertenecíamos a la casa, ¿no? Todo este dejo de conservadurismo, a pesar de creer, ¿no? Hacer creer que es un outsider. Y yo cerraría, Vicente, diciendo que este arrojamiento del presidente López Obrador, por fortuna, no es el primero que vemos en los últimos años, sí, sobre todo meses en América Latina. Este es tan solo como la cereza del pastel y sobre todo la coyuntura en que vaya y abrace a un Gustavo Petro que vive bajo una campaña bajo la cual el presidente López Obrador ha vivido en múltiples ocasiones, sino además hemos visto hace unas semanas cómo arropó a Xiomara Castro yendo en su visita a Honduras, respaldándole la reforma eléctrica, a un Pedro Castillo en Perú a punto de que también se le aplicara un juicio político en su contra que buscaba su destitución, o en el caso de Bolivia, no solamente respaldando la administración de Lucho Arce, sino dando asilo a un Evo Morales y negándose a participar, ¿no?, en estas narrativas que ponían en duda el golpe de Estado en Bolivia. Entonces yo creo que esta política exterior cada vez es más visible, ¿no?, de hacia dónde se está inclinando y lo que representa, no solo para la política interna de México, sino regionalmente, y creo que a mí me parece un acierto maravilloso que de cara a estos comicios en donde se juega muchísimo, no solo para Colombia, sino para la región, siendo pues la joya de la corona imperialista de Estados Unidos en América Latina. Qué bueno, ¿no? Enhorabuena que el presidente López Obrador decida mandar este mensaje. También el presidente se pronunció en la mañanera diciendo que él no establece relaciones de complicidad con nadie, que por eso puede enfrentar a la mafia del poder. ¿Por qué no me proyecta, querida Cecilia, estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a esta, yo insisto, lamentable entrevista de Carmen Aristegui a Francisco Labastida Ochoa y las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, sumadas a este canto, a esta, ¿cómo le llaman?, nado sincronizado de la oposición, de que el presidente está coludido con el narcotráfico, sin pruebas, puras inferencias. Hablan de indicios, dicen de qué se trata. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse. Claro, y otra cosa acerca de los vínculos con el narcotráfico. Si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de calumniar. Es muy lamentable, vulgar, bajo, pero tampoco crean que me preocupa mucho. En primerísimo lugar, porque estoy muy tranquilo con mi conciencia. En primerísimo lugar. Y en segundo lugar, porque es falso, completamente falso. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso puedo enfrentar a la mafia del poder, a los delincuentes dedicados a la violencia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Los llama vulgares el presidente Andrés Manuel López Obrador a estas campañas y a los que la están maquinando, ¿no? Esto por lo que hemos estado hablando desde temprano aquí en Sin Censura. Carla Mote, hay mucho que opinar sobre este caso de acusaciones sin pruebas, en otras palabras, sin fundamentos, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador a solo 2 días de las elecciones en 6 estados para gobernador o gobernadora.
un Porfirio Muñoz Ledo, un La Bastida, la entrevista con Carmen, muchos elementos y estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dejen de calumniar, les dice el presidente. ¿Cómo ves, Carla? Vicente, pues como bien comentas, esta campaña se está ejecutando desde hace ya, yo diría, varias semanas. No es casual que, por ejemplo, incluso senadoras como Lili Telles, quien sabemos, ¿no?, que suele pues alzar la voz de forma escandalosa desde su tribuna, pues ha traído esa retórica, ¿no? Los medios de comunicación, corporativos, pues están insistiendo una y otra vez con cuestiones que son tan, digamos, ridículas realmente como el saludo que en alguna ocasión hace ya, me parece que varios años, hizo el presidente de la República a la mamá de uno de los narcotraficantes más conocidos de ese país, como si eso fuera una prueba de algo. Así como esa, pues hay una y otra reiteraciones de algo pues que es incomprobable. Y de todo esto yo pondría dos elementos sobre la mesa. Uno es la franca, digamos, debilidad del PRI, que no solamente tiene que ver con el marco electoral, sino con la decadencia acelerada en la que lo hemos visto, y con una presidencia en su Comité Ejecutivo Nacional que pues es francamente, como ya todos lo dicen, incluso el propio La Bastida, el sepulturero del PRI con Alito Moreno. Ese es por una parte, y por otra, evidentemente, el marco electoral. Hemos visto repuntes que son realmente, pues digamos, muy significativos, como en el caso de Aguascalientes, cuando pues se tenía como un estado ganado por la oposición, se creía que ni siquiera iba a haber competitividad de la candidata de Morena, y lo que vimos fue un repunte pues inusitado. En pocas semanas la candidata Nora Rubalcaba pues prácticamente igualó en un empate técnico a la otra candidata del PAN, y con la dimisión de la candidata del PT, pues ya se ve la posibilidad de que se pierda ese estado por la coalición opositora. Por otra parte, el PRI va a quedar, si de por sí ya venía de vacas flacas, pues mucho más después de esta contienda electoral, y yo diría, uno de los bastiones que va a ser el Estado de México, en el que se contenderá el próximo año, pues yo creo que la pérdida pues ya implicaría francamente pues ya el sepelio, ¿no?, del partido. En ese marco yo creo que esta campaña sucia en contra del presidente pues resulta en otra más de las estrategias mediáticas de los personajes políticos, pues que aunados a los poderes económicos, bueno, más bien fácticos mediáticos, pues han emprendido sin pruebas. El presidente justamente lo que dice es, pues se tendrá que comprobar, y son dichos muy graves. El pues casi resucitamiento de Carmen Aristegui con La Bastida resulta ya, digamos, en una descarada pues manifestación por parte de la periodista, ¿no? El tono de la entrevista, todo lo que se comentó ahí, pues digamos, si alguien dudaba que de qué lado está Carmen Aristegui, creo que ya no le van a quedar pues ninguna duda, ¿no? Eso por una parte. Entonces, yo creo que en ese marco se tiene que observar esta campaña de desprestigio que están emprendiendo, y además esta cuestión que menciona el presidente, que es con qué autoridad moral personajes como La Bastida, que fue uno de los operadores, ¿no?, de Cedillo y del Fobaproa, del endeudamiento, del neoliberalismo, es francamente muy deleznable. Escuché la entrevista que hiciste antes de esta mesa y pues comparto tu encabronamiento. Gracias, querida Carla, que creo que es el encabronamiento de millones de personas que se frustran ante estas situaciones. Querida Lina Duarte, no exagero si pienso, porque soy muy mal pensado, que tú eres una de esas también encabronadas. Mi querida Lina, escucho tus opiniones. Pues mira, Vicente, yo creo que se vale, ¿no?, un cuestionamiento a la política y estrategia de seguridad nacional que durante años hemos tenido, ¿no?, que repensar y que cuestionar
sobre todo en un país que, así como hablábamos hace unos minutos sobre Colombia, ¿no? Hemos estado, y que creo que también parte de esta, hemos estado bajo una guerra civil, y que parte de esa guerra explica también este triunfo demoledor de un Andrés Manuel López Obrador en julio del 2018. Creo que eso se vale, creo que se tiene que cuestionar. Lo que no se vale es hacer este tipo de declaraciones, además, no solamente dejar las pruebas, sino además olvidando que el origen justamente de todas estas alianzas que hoy tenemos en un país funcionando, el narcotráfico y ciertos funcionarios, ¿no?, de la vida política, de la vida pública de este país, se originaron justamente con estos partidos que hoy pues realmente no están ofreciendo una salida más que volver al pasado y olvidarnos, ¿no?, ese pacto de impunidad de dónde surgieron grupos paramilitares en este país, de dónde surgieron estas alianzas contra el narcotráfico. Y el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, es una de esas grandes pruebas de dónde estábamos antes también del 2018, y que de la noche a la mañana esto no se puede cambiar, ¿no? Que muchas veces hemos hablado aquí de los periodos de transición y de realmente asentar proyectos hacia el futuro que nos logren sacar de esta espiral de violencia. Yo creo que también hay que pensar de dónde surgieron estos grupos del narcotráfico, bajo la anuencia de qué gobiernos, de qué gobernadores, de qué municipios, etcétera, etcétera. Y vamos a aprender que estos partidos que hoy están haciendo estas declaraciones infundadas no toman responsabilidad en sus actos, ¿no? Y esto sin dejar de lado, pues obviamente las elecciones del próximo domingo, donde entiendo están desesperados, donde se están jugando su existencia misma y donde la gente les está dando la espalda, porque creo que es muy difícil que vengan con ciertas declaraciones a querernos convencer de lo que que nos quieran plantear una realidad paralela a lo que estuvimos viviendo durante las décadas donde ellos gobernaron. Así es, así como se vale cuestionar a los políticos, porque ya me están cayendo encima muchos, también se vale cuestionar a los periodistas, ¿no? Mira ahora, Ciro Gómez Leiva preguntando quién es el presidente para atacar a Carmen Aristegui, porque para ellos es un ataque, cuando yo decía hace rato que Ciro Gómez Leiva atacó arteramente a Carmen Aristegui por la investigación sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pero para la gente que es de memoria corta y selectiva, las benditas redes sociales, para cerrar una reflexión sobre eso, si te parece, en este momento histórico, en este momento estelar, en este momento en que las redes sociales reclamamos un espacio en la mesa del diálogo, del debate público, y desde los medios tradicionales nos la buscan negar, y ahora entiendo por qué. Pues, ¿cómo? No entiendo a veces. Bueno, sí entiendo, hay muchos intereses de por medio, pero dame tu opinión, tu reflexión para cerrar, Carla Mote. Mi reflexión es que estamos asistiendo a la pérdida de poder de los medios corporativos, de los medios hegemónicos, que habían tenido muchísima influencia en el debate público, que prácticamente ya eran los creadores, ¿no?, y moldeadores de la opinión pública, que podían con la mano en la cintura crear a un candidato presidencial a través de presentarlo en sus horarios estelares. La gran modificación que yo reitero una y otra vez, que fue la primera que ocurrió en el marco de la Cuarta Transformación, fue justo la de los medios de comunicación, la de arrebatarles la batuta del orden informativo, de la opinión, de la creación de una agenda pública noticiosa. El presidente de la República con sus conferencias se los arrebató, a la par de que a nivel global pues vemos, digamos, la consolidación de esta nueva forma, ¿no?, de interactuar con los medios. Espacios como el tuyo es un claro ejemplo. Y dentro de ese cuestionamiento viene justamente lo que implica como audiencias tener la posibilidad de conocer cuál es la línea editorial de quienes están informando. Ahora me parece que, a diferencia de otros momentos, pues nos queda más o menos claro, ya no es vigente, digamos, este cuento de que hay neutralidad en los medios de comunicación, ellos simplemente informan sin tener digamos, un lado de la balanza. Y eso ahora es muy nítido. Y bueno, lo que el presidente ha ejecutado también a partir de sus propios espacios y de al haber arrebatado este poder a los medios, pues es
poner eso sobre la mesa. ¿Quién financia los medios? ¿Cuáles son sus líneas editoriales? ¿Por qué es importante que como ciudadanía lo tengamos muy presente? A mí me parece francamente ridícula, pues digamos, esta actitud de tirarse al piso y decir que eso implica censura o que eso implica persecución, como se lo están reiterando al presidente en muchísimos espacios, cuando venimos de una historia en la que sí había clausura de medios privados por parte del poder político, había persecuciones, había, por ejemplo, este gasto millonario que se hizo con Pegasus en su momento para espiar periodistas, había control del Estado mexicano sobre los medios de comunicación. Estamos asistiendo a una modificación y a mí me congratula mucho que espacios justamente como el tuyo, querido Vicente, estén, digamos, ahora tomando lo que nos corresponde, que es el poder ciudadano de hacer opinión desde esta trinchera que no es la empresarial ni la corporativa. Gracias por tus generosas palabras, Carla Mote. Por cierto, para cerrar, ¿por qué no invitamos a la gente para que te lea, para que te siga en redes sociales? En fin, desde tus trincheras hay que apoyar también los espacios independientes como los que en los que tú participas, querida Carla. Muchísimas gracias, Vicente. Pues sí, aprovecho para invitarles a que me lean mis opiniones a título personal en mi Twitter, que es @carlamote. Y bueno, también escribo en El Soberano quincenalmente. Ahora acabo de estrenar una columna quincenal en el Sistema Público de Radiodifusión. Y bueno, también aprovecho para invitarles a conocer y leer el periódico feminista La Regeneración. Muy bien, gracias, Carla. Alina Duarte, vamos a cerrar con tu opinión sobre esto que planteo y escucho tu reflexión. Bueno, Vicente, yo creo que no tenemos que imaginarnos, ¿no?, que lo que está pasando en realidad hemos visto durante décadas, no solo en México, sino en el mundo entero, cómo funcionan los medios de comunicación, y a veces se nos obliga, ¿no?, a asimilar que hay intereses detrás, y eso es una constante, y lo vemos a mitad de la guerra con Ucrania, en donde dicen cuál es ruso, cuál no, pero no se duda de la visión de Estados Unidos. Cuando vemos, ¿no?, que Twitter, que las grandes, estas grandes redes sociales también te etiquetan, te señalan, ¿no?, o YouTube, en donde pone que eres financiado por tal o cual gobierno, pero no dicen de dónde viene el financiamiento de Latinos, no dice dónde viene el financiamiento de New York Times, del Washington Post, y de todos estos grandes medios que durante años pues asimiló y se normalizó que estos dictaran realmente lo que era, ¿no?, lo que tenía que ser, lo que teníamos que pensar, lo que teníamos que opinar. Entonces yo creo que se va el cuestionamiento. Estamos viviendo un momento estelar en la vida de México, en donde justamente las y los mexicanos se están cuestionando masivamente qué rol han jugado estos medios de comunicación. Y también lo cierto es porque no tenían otras opciones. Hoy con las redes sociales, con los canales de YouTube, con estos espacios, es por eso que la gente hoy acude, nos está viendo, te está buscando, Vicente, te sigue en redes sociales, está buscando esos contenidos que no encuentra y que no ha encontrado en esos medios en los cuales no se sientan tampoco representados y representadas durante muchísimos años, no desde 2018, sino desde tiempo atrás, y esto ha crecido. Creo que el nivel de concientización, de politización, es algo increíble que tenemos que valorar. Entonces, en ese sentido, pues seguirles invitando, ¿no?, a que sigamos criticando, sigamos pensando en función, ¿no?, de ese horizonte que queremos construir. Entonces, pues bueno, yo cierro invitándoles a que me sigan en redes sociales. A mí me encuentran como @Alina Duarte en Twitter, _Alina Duarte en Instagram, en facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube, y pues claro, está todos los días aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, Vicente, a todo el auditorio, al equipo de Sin Censura, y también a Carla, muy agradecida de estar aquí en esta mesa con ustedes. Gracias, Alina, gracias, Carla, nos vemos pronto en otra mesa de diálogo. A ti te veo hasta el lunes, querida Alina. Por lo pronto, un abrazo a ambas, muchas gracias por participar y por hablar sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.